ese dolor irradiado que se origina a través de esos cálculos y pues encontrarle un sentido al por qué se manifiesta y la intensidad que tiene ese dolor y humanizarnos así como hicimos con el trigémino de que al paciente con un cálculo renal le duele de verdad. Entonces, primero les dijimos que esta figura que habíamos realizado ayer nos mostraba la irrigación. Esta era femenina, en la irrigación femenina del ureter, acuérdense la pinza vascular entre la uterina y la vagina larga, con ramos uretéricos de esta jovencita, que va a ser la uterina, directos hacia ureter. Entonces, el primer contexto o la primera imagen que necesito para dar irrigación a este jovencito es acordarme que por cada una de las paredes arteriales que se encarguen de la irrigación del ureter va un plexo. O sea que voy a tener un plexo renal. Ureteral que viene de renal. ¿Cierto? Todos son plejos ureterales, porque todas las arterias se llaman ureterales. Entonces voy a obviar el término ureteral porque todos van a ser ramos ureterales. ¿De dónde nacen los ramos ureterales? Nacen de la renal. O sea que tengo un plexo renal dando origen a un plexo ureteral que aborda el ureter. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces no voy a obviar esa parte. También voy a encontrar plejos preaórticos. También voy a encontrar plejos ilíacos primitivos. ¿Cierto? Voy a encontrar plejos testiculares u ováricos. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Voy a encontrar plexos en mujeres, en este caso, plejos que van a ser uterinos por la rama que da. Pero no contento con eso ya tengo suficiente para tener una exquisita y deliciosa inervación, que también se genera en ese exquisito dolor que va a generar esa presencia de esos cálculos. ¿Qué más hay ahí? Además de todas esas fibras nerviosas de plexos que acompañan a las arterias. Miremos la otra figura. La figura me plantea esto. Empecemos desde arriba. Plejo intermesentérico. Entonces el plejo intermesentérico que ayer buscábamos para irrigación de riñón, no solamente va con destino a dar fibras nerviosas al riñón, sino que también da fibras nerviosas al ureter. Entonces tengo plejo intermesentérico, que ya sé que también se llama plejo preaórtico, con esa particularidad. ¿Listo? Segundo, esto. Voy a encontrar dos nervios hipogástricos. Entonces los nervios hipogástricos, aunque la figura ahí no me ayuda, pero que los nervios hipogástricos, derechos e izquierdos, pienso que ya es como en su terminación. Antes de recibir a los esplácnicos sacros o vectores de Eckert, los nervios hipogástricos, derechos e izquierdos, mandan nervios que van con destino al ureter. La literatura les dice que es el nervio principal del ureter. Yo no considero que sea el nervio principal, pero yo no soy nadie, entonces pueden tomarlo como, aquí no le quiero poner más o menos principales a alguien. Sé que hay una inervación sensitiva y que me va a doler como paciente. Entonces no me interesa cuál es el principal, cuál es el secundario. Atienda a ese paciente. Pero quiero tener el contexto de todos los nervios que lo abordan para darle justificación, a ver si sí o si no. Y de toda esta historia la remato aquí. Mira esa belleza que está sucediendo. Y justamente en el sitio donde va a ser más difícil que ese cálculo deje de ser ureteral para caer en vejiga urinaria. Justamente en ese sitio que yo les dije ayer que es el más complejo, por ese abrazamiento que hace la pared de la vejiga urinaria sobre ese ureter, ese aplastamiento. Ahí tengo esa belleza, no solamente llegando a la vejiga, y una relación que tengo entre vejiga y ureter, pues el ureter perforando a la vejiga, es más que relación para que los nervios de la vejiga le den irrigación al ureter, de manera secundaria. De manera principal, plejo hipogástrico inferior. Y no solamente le llega una fibra, lo abraza. O sea que la inervación es exquisita. ¿Les va a doler o no les va a doler? Sí duele. ¿Listo? Bueno, eso era lo que tenía al final con este jovencito. Entonces no se les olvide, planteando esto, sé por qué, y todo lo exquisito que tiene de funcionalidad, pero también de inervación sensitiva, este ureter. Bueno, y lo último que me queda ahí, busquemos una figurita, lo último, el drenaje linfático. El drenaje linfático no tiene problema, es el mismo que traíamos.
El drenaje linfático que voy a tomar, los autores lo toman como un drenaje linfático que no será uno solo. Ya va a tener varias historias, pero en que en la última se transforma en una sola historia. Porque es que si estoy a nivel pélvico, la historia va a ser la que ya conozco a nivel pélvico. O sea, será por ganglios linfáticos, ilíacos externos, ilíacos internos, presacros, promontoria y las dos corrientes que suben. ¿Cierto? Ahora, cuando él va haciendo, o cuando vamos a hacer recorrido a la inversa, vamos a ir subiendo, empiezo a nivel pélvico, entonces todo lo que sea a nivel pélvico, por esa relación que él tiene pélvico, la historia pélvica es la misma y lleva la misma direccionalidad. Cuando él sube, obviamente, y el cruce, ahí no me sirve esto, no se le olvide esto que viene por aquí, el cruce de estos vasos, el cruce, ahí ya no lo veo, pero voy a encontrar ganglios linfáticos que van cabalgando por esos nervios y ese paquete vasculonervioso gonadal. Entonces, parte de esos linfáticos gonadales que acompañan al paquete vasculonervioso tendrá relaciones en el ureter cuando él va ascendiendo. Solamente que van a ser diferentes a la izquierda que a la derecha. Porque seguramente a la derecha, la historia uretérica tendrá que estar relacionada con los preláteros y retrocavos, y la historia izquierda estará relacionada con los preláteros y retroaórticos. Eso es lo diferente, pero al final es la misma historia que traemos, porque todo eso coge mesentéricos inferiores, mesentéricos superiores, celíacos, cisterna del kilo, conducto torácico. ¿Listo? No, pero eso era lo último. Creo que no hay problema ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Comprendido? Perfecto. Bueno, ahora sí, salimos de aquí. Nomás. Bueno, vamos con pelvis. Antes de entrar, porque ya vamos bajando, ya llegamos a la cavidad pélvica, pero antes hablemos de pelvis, porque quiero conocer pelvis. Y seguramente vamos orientados a la pelvis femenina que a la pelvis masculina, por las obvias implicaciones anatómicas que pueden existir o que hay. Dos contextos diferentes, dos pelvis. Una pelvis masculina y una pelvis femenina. Se ven las diferencias, se ven diferencias en amplitud, en ancho, se ven diferencias incluso en grosor, ¿cierto? La que para ustedes es, bueno, están allá, la que para ustedes es derecha y en realidad es izquierda en la figura. Entonces, las diferencias entre pelvis masculinas y femeninas, que también son desde el punto de vista médico-legal, de autopsia, necrosis, ayudan o colaboran, van a ser en una pelvis masculina que es más angosta, que va a ser más gruesa. La pelvis femenina va a ser más ancha y va a ser más delgada. Pero también es necesario algo, y es lo que verdaderamente necesito, y es lo que verdaderamente se puede percibir y se puede palpar y puedo estimar en el paciente sin ningún problema. Eso es superficial, se siente perfectamente. El ángulo que va a ser el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico, al ser la pelvis más estrecha, masculina, y al tomar esa medida debe ser un ángulo agudo. Mientras que la pelvis femenina, entre más amplia, el ángulo subpúbico aumentará y quiero que sea de 90 grados o más. Entre menos de 90 grados, pues se va pareciendo más como una masculina, va siendo como más estrecha. Entonces quiero que sea amplia. Entonces ángulo subpúbico de 90 o más grados hace prever de que sea una amplitud necesaria para lo que posteriormente puede llegar a pasar que sea un embarazo y un posterior parto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito saber de la pelvis? Cosas que ya conocemos. Quiero la pelvis delimitarla. Y esto que está aquí es lo mismo que está aquí, solamente que en otra vista. Esto que está ahí punteadito y que en Ethernet es una línea punteada, me está diciendo que es estrecho superior de la pelvis. Y cuando yo tengo estrecho superior de la pelvis, aquí en esta descripción o en esta vista, es lo mismo como si yo lo pusiera aquí, solamente que en una hemipelvis. ¿Me han siguiendo la idea? ¿No se han perdido ya? No. Ahora, hablar de estrecho superior de la pelvis no es el único estrecho, porque tengo estrecho superior y aquí voy a tener un estrecho inferior. Aunque ya hicimos el ejercicio ayer, vuelvo a hacerlo. Cuando yo estoy parqueado en el estrecho superior de la pelvis, mis límites van a ser comienzo en articulación y me voy proyectando hacia los lados, entonces tomo alas del sacro, tomo articulación sacroiliaca, tomo línea arcuata, sigo bajando, sigo avanzando y paso por eminencia iliopúbica. Voy a tomar después una línea que le llaman línea innominada, pero en realidad la línea innominada estoy ahí en lo que es
línea pectínea. Cuando termino línea pectínea y voy a eminencia pública, se llama línea inguinal. O sea que no tiene nombre, le podemos colocar nombre. Sigo avanzando, entonces tomo pecten del pubis. Y ese pecten del pubis coincide con esto. Ramo púbico superior. Avanzo, tomo tubérculo del pubis y llego hasta el punto central y digo sínfisis del pubis. Acabo de delimitar un estrecho superior de la pelvis. Estrecho superior de la pelvis. Pero también tengo un estrecho inferior. Miremos una vista inferior. Una vista desde abajo. Y si yo tengo el estrecho inferior de la pelvis, también quiero hacer las mismas delimitaciones, porque necesito ubicarlo en mi cabeza. ¿Qué es para mí estrecho inferior de la pelvis? Va a ser un marco óseo que va a estar, para la redundancia, enmarcado por dos cosas. Borde inferior de la sínfisis del pubis. Voy a hacerlo a la inversa. Comencé en el otro, comencé atrás, ahora voy a comenzar adelante. Borde inferior de la sínfisis del pubis. Me voy para atrás. Ramo púbico inferior. Me voy para atrás. Tuberosidades isquiáticas. Y cuando estoy en tuberosidad isquiática tengo un problema. Y es que en esta pelvis, y como la que tenemos en el anfiteatro, me toca saltarme desde la tuberosidad isquiática hasta coxis y hasta sacro. Pero en el cérvigo, ese salto que voy a hacer no es un espacio, porque en el cérvigo me está mostrando esto. Me está mostrando ligamentos que van desde la cara anterolateral, 2/3 anteriores y laterales de la cara del sacro, hasta la tuberosidad isquiática, y ligamentos que van desde el tercio inferior de la cara anterior y lateral del sacro y coxis hasta esta espinita que está aquí, que ya sé cómo se llama. La espina ciática o espina isquiática. Y van a ser dos ligamentos. Entonces ese ligamento, todo lo que para mí es estrecho inferior de la pelvis, en realidad no se encuentra permeable. Uno, encuentro ligamentos. El ligamento que va desde el sacro, sus 2/3 anteriores y laterales hasta la tuberosidad isquiática, le voy a decir ligamento sacro. ¿Va la tuberosidad? Sacro tuberoso. O si no, le digo sacrociático mayor. Y el otro ligamento que va desde el tercio inferior de la cara lateral y anterior de sacro y también de coxis hasta la espina ciática, le voy a decir ligamento sacrociático menor. Y si no, le digo sacroespinoso. Sacroespinoso. Ah, bueno, entonces ya parte de todo ese espacio ya va siendo más reducido. ¿Qué me queda de todo eso? Me quedan dos huecos. Entonces voy a dar un foramen ciático mayor y un foramen ciático menor. En 2 semanas, la otra semana yo creo, vamos a coger a este agujero, el músculo piriformis, lo partimos. Y vamos a buscar regiones anatómicas, ahí en esa región glútea. Pero lo hacemos despuesito. Pero no se les olvide esta descripción. Ahora, ¿qué más pasa en el cérvigo con ese orificio, con ese estrecho inferior de la pelvis? Termino de cerrarlo, ¿con qué lo cierro? ¿Con qué lo cierro? ¿Quién va ahí? Levanta el duro, diafragma pélvico. Diafragma pélvico, levator ani con todos sus componentes, con los músculos parietales y con los músculos perineales, de eso que habíamos hablado, de un diafragma pélvico. Termino de cerrarlo ahí. ¿Listo? No problema. Ya tenemos una arquitectura ósea en la cabeza. Me devuelvo. ¿Por qué? Porque la presencia de esto que está aquí, que es estrecho superior de la pelvis, y esto que es estrecho inferior de la pelvis, me está delimitando dos espacios. Dos espacios. Del estrecho superior, el solo estrecho superior de la pelvis me dice que voy a tener una pelvis superior y una pelvis inferior. Solamente que la pelvis inferior tiene dos delimitaciones. La pelvis inferior está delimitado por dos estrechos, por el estrecho superior de la pelvis y por el estrecho inferior de la pelvis. Por encima de ese estrecho superior de la pelvis, voy a hablar de una pelvis superior, de una pelvis mayor a una pelvis alza. Y por debajo o delimitado entre el estrecho superior de la pelvis y el estrecho inferior de la pelvis, hablo de una pelvis inferior, de una pelvis menor, una pelvis verdadera. ¿Sí o no? ¿Están siguiendo la idea, cierto? Sí, no problema. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, la literatura me plantea algo. Miremos esto. Paredes
Cuando yo hablo de, porque algún ocioso me pregunta, diga las delimitaciones o diga las paredes de la pelvis superior, de la pelvis mayor o pelvis falsa. Entonces, ¿qué harían ustedes? Buscar paredes aquí. Esto es la pelvis mayor. Atrás. L5, S1, promontorio. Listo. A los lados. Alas del sacro. A los lados. Crestas ilíacas. ¿Y de ahí qué pasa? Porque necesito mostrar de aquí para adelante otra pared. ¿Esa pared existe o no existe? Musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Listo, tengo delimitada mi pelvis mayor, pelvis falsa, pelvis superior. Pero me dicen, no, ahora necesito que me delimite a la pelvis inferior, pelvis menor o pelvis verdadera. Entonces, delimitémosla. Paredes. La literatura dice que son 4, yo creo que son más. ¿Qué de especial tiene esta conformación? Porque es que ella no es, puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicua de adelante hacia atrás o puede ser oblicua de atrás hacia adelante. Me quedo con la última. Entonces la dirección va a ser antero inferior y va a ser postero superior. Esa es una direccionalidad que tiene esta pelvis y esa pelvis menor o verdadera. Paredes de la pelvis menor o verdadera. Sínfisis del pubis. Comienzo con sínfisis del pubis. Me voy hacia atrás. Voy a tener dos historias. Tengo el ramo púbico superior, tengo el ramo púbico inferior, foramen obturador y lo que está tapizando el foramen obturador, membrana obturatriz. Me voy para atrás. ¿Sí no leyeron pelvis? Bien, me voy para atrás. ¿Qué tengo? Cuerpo del isquio y cuerpo del ilio. Eso que yo veo como cuerpo del ilio y cuerpo del isquio, que hay un corchete ahí, que lo miro por dentro como pared pélvica lateral de la pelvis menor, ¿qué significa en mí hacia afuera? Ahí está la figura. Oh, qué poco buenos observadores. ¿Qué? Pero no cavidad, es la cavidad acetabular, ¿cierto? Está significando en mí el acetábulo, lo que por dentro de esta delimitación como pared de la pelvis verdadera, por dentro, por fuera está representando a esto, que es la cavidad acetabular. Ese acetábulo donde vamos a colocar la otra semana a la cabeza del fémur. ¿Me van siguiéndole? Ahí prendo porque no hablo toda la mañana. ¿Sí o no? Listo, me voy para atrás. Y al irme hacia atrás, entonces, delimitaciones. Lo que acabé de hacer, foramen ciático mayor, con mis ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Y me voy para atrás y termino la historia de mis paredes de la pelvis menor o verdadera. Porque termino en sacro y termino en coxis. Listo, no problema. ¿Estamos o no? No olvide la lista. ¿Comprendido? Sí. Listo. ¿Para qué? Por esto. Aunque eso se lo van a explicar con mayor detalle y con más ciencia, pero me tomo el trabajo de hacerlo. Por estos diámetros. Son los diámetros estándar. Ya en la parte, cuando tengan a su ginecólogo allá en clase, entonces les hablará de otros diámetros y hasta dónde más o menos pueden tener los límites de diámetros para pensar en que un parto sea viable por vía vaginal, teniendo en cuenta los diámetros pélvicos. Pero hoy sí les vamos a contar y vamos a aprendernos y se las voy a preguntar por esto. Los diámetros. Primer diámetro. El primer diámetro va a ser el diámetro del estrecho superior de la pelvis, que es lo que está demarcado ahí en esa línea roja. Pero ese diámetro antero-posterior del diámetro de ese estrecho anterior de la pelvis también se le llama promonto suprapúbico. O también le voy a decir diámetro conjugado anatómico. Y ese diámetro en promedio debe tener 11 centímetros. 11 centímetros. Segundo diámetro, me dice que es un diámetro que va a ser horizontal, es transversal. Es un diámetro que debe ser equidistante. Bueno, vamos con este. Entonces, por eso le hablan de un diámetro transverso. ¿Qué tiene de especial este diámetro transverso? No lo voy a trazar donde me dé la gana. No, el diámetro transverso tiene un punto preciso donde trazarse, porque es un diámetro que es equidistante.
sea que debe equidistante con respecto al diámetro conjugado anatómico. O sea que si es equidistante, me dice que tiene que ser por toda la mitad. Independientemente de dónde pase. Ahora, lo más común en las pelvis, que las pelvis tengan una arquitectura y que sean, porque todas las referencias óseas pueden tener algún tipo de inequidades en forma, pero si la pelvis está perfectamente equilibrada y está bien en su arquitectura ósea, idealmente ese diámetro transverso debe pasar por la eminencia iliopúbica, por esa eminencia iliopúbica. Pero pueda que no. ¿Listo? Ojo, eminencia iliopúbica me faltó, pero aproximadamente 2 centímetros por detrás de la eminencia iliopúbica. Faltó ese detallito. Pero bueno, no es referencia. Lo que necesito es que sea equidistante con respecto al promonto suprapúbico o con respecto al diámetro conjugado anatómico. En promedio, este diámetro, la literatura habla de 13, en realidad debe estar entre 12.5 a 13.5. Como promedio límite, 13 centímetros. Menos no acepto. Menos imposible. El otro diámetro es un diámetro oblicuo. Ese sí tiene unas características. Ese diámetro tiene que pasar, debe pasar por 2 puntos. Eminencia iliopúbica y articulación sacroiliaca. Eminencia iliopúbica y derecha, pongámosle un ejemplo, y la articulación sacroiliaca del lado contrario. Ese diámetro oblicuo debe estar en promedio en 12.5 centímetros aproximadamente. Y el que verdaderamente, o uno de los más importantes, o el que representa todo como el problema, va a ser este: el diámetro promonto subpúbico o diámetro conjugado obstétrico. Como se percibe ahí, se puede palpar a través de un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque cuando hay embarazo, acuérdense que hay un peso hacia adelante, y el peso hacia adelante va a hacer que la pelvis sufra una rotación, y a esa rotación le ponemos nombre. ¿Cómo se llama? Una contranutación. La contranutación de la pelvis por el peso hacia adelante va a hacer de que ella gire. Al girar, desplazarse hacia adelante, la P, que significa promontorio, se va hacia anterior. Por eso es percibible y palpable a través del conducto vaginal ese diámetro. Bueno, ya hay ecógrafos, ¿no? Entonces, se pueden hacer a través de ecografías, pero como pueden estar por allá en un pueblo donde no haya, sino solamente la luz que los iluminó durante 12 semestres, no se les olvide que también un tacto puede estimar ese diámetro mínimo. El diámetro mínimo tiene que ser 10.5. Con menos no juegue. Con menos es muy poco probable que un parto sea vaginal, porque tenga un buen desenlace a nivel vaginal. Jueguen con los diámetros mayores a 10.5 y con los menores, remitan. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hola. ¿Cuál necesita? El promonto el diámetro promonto subpúbico me dice que entonces voy desde el borde inferior de la sínfisis del pubis buscando tocar promontorio, cada anterior del promontorio. Es un diámetro que es antero-posterior. De los diámetros antero-posteriores, acuérdense que tengo el promonto supra de 11 y el promonto sub de 10.5. Entonces lo vas a tomar desde eso, borde inferior de la sínfisis del pubis hasta cada anterior del promontorio. Bueno, listo. Otros que no son tan, pero es necesario tenerlos. Este también se puede ganar y son centímetros. En partos, centímetros de más son ganancia. Y van a ser también seguridad de que un parto puede llevarse a cabo un feliz término. Otro que necesito va a ser este. Este es el tipo promonto suprapúbico. Lo veamos. También me dicen, como lo dije al principio, es el diámetro del estrecho superior de la pelvis. Pero así como tengo un diámetro del estrecho superior de la pelvis, o promonto suprapúbico, o conjugado anatómico, tengo un diámetro del estrecho inferior de la pelvis. Y me dice que lo debo tomar desde el coxis hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, como una particularidad que me lo trata de mostrar Netter en la imagen. Y es que ahí tengo una ganancia en centímetros, porque me dice que va desde 9.5 hasta 11.5, como
¿Cómo entiendo eso? En el momento del parto hay una luxación anatómica del coxis, permitiendo que ese desplazamiento hacia posterior permita ganar esos 2 centímetros de ese estrecho, o el diámetro del estrecho inferior de la pelvis. ¿Sí? ¿Se entiende? La figura es muy explícita. Y el otro diámetro que necesito, si ya lo hemos hablado, es este que está aquí. El inter, pero me gusta decirle más, el isquiático, que también le puedo decir intertuberositario, porque está entre las 2 tuberosidades isquiáticas. Cada interna de las tuberosidades isquiáticas, 11 centímetros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Todos estos diámetros tienen que ir de la mano, son muchos, les van a enseñar muchísimos. No sé con cuál se van a quedar, pero el que cojan, domínenlo. No es saberse 10, sino el que tengo lo domino, que sea el más efectivo y que en últimas me sirva para lo que me voy a enfrentar al momento de un parto. Todos esos diámetros tienen que ir de la mano con algo que es buscarle la arquitectura y esa armonía que debe tener la pelvis. Y eso tiene que ir de la mano con estos trazados. Este es otro, esto es propuesto por León y van a ser los planos paralelos de Hodge. ¿Qué son los planos paralelos? Son trazar líneas para buscar a ver si hay simetría a nivel de pelvis. Miren, este como que está en todas partes metido. Ese mismo que está ahí, los planos paralelos, es que al final cuando trazo todos, ellos deben tener precisamente tener esa paralelidad. Deben ser paralelos. No pueden estar oblicuos, sino que tienen que al final ser paralelos todos entre sí. Eso me da una visión de que la pelvis está equidistante en sus posiciones, en su arquitectura. Los planos paralelos de Hodge son 4. El primero coincide con el diámetro promonto suprapúbico, coincide con el diámetro conjugado anatómico, coincide con el diámetro del estrecho superior de la pelvis. O sea que va desde promontorio hasta borde superior de la sínfisis del pubis. Segundo plano paralelo de Hodge va desde borde inferior de la sínfisis del pubis hasta S2, o sea, segundo foramen sacro. Tercer plano paralelo de Hodge, ahí se me complica, porque él debe depender por una línea que pese a la espina ciática. Pasando por la espina ciática, lo proyecto hacia atrás. Normalmente tiene que pasar por tercer foramen sacro. Y el cuarto plano debe pasar indiscutiblemente por el borde inferior del coxis, independientemente de dónde pase, de dónde transite, porque acá no tengo referencias anatómicas. Tiene que ser un plano horizontal, pero que ve ese coxis. Debe ser paralelo. Si no, hay fallas en la arquitectura. O sea, queda entendido, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la cabecita de este jovencito, ¿cierto? Pero recordarles algo que dijimos que íbamos a hablar en este momento. Entonces, por eso vamos a revolver. Entonces, recorderis, saquen una hojita, quiz de cráneo. Saquen la hojita. Eso es lo que la sorpresa que les traigo hoy. ¿No? Sí. Centros de crecimiento, por eso dicen que la cabecita de los bebés cuando se toca tiende a ser como fuelle, como que se hunde. Bueno, eso necesito que haya alguien que tenga la capacidad de acompañar al cráneo en su crecimiento. Ahora, ¿por qué tiene que crecer el cráneo? Él no crece porque quiera crecer. Necesita crecer porque hay un órgano internamente que necesita espacio, que es el cerebro. Entonces, por eso tiene que haber estos centros óseos de crecimiento. Tiene que haber esas fontanelas que permitan que en la medida en que vaya madurando ese cráneo y en la medida en que el cerebro vaya necesitando espacio, va a haber un acompañamiento que al final queda en esa osificación y en las posteriores suturas que ustedes conocen y dominan. ¿Cuáles son esos centros de osificación y fontanelas que necesito? Después se van a transformar otros en puntos cranométricos, que ya también los conocemos. Esto va a ser una fontanela anterior, una fontanela posterior, una fontanela esfenoidal y una fontanela mastoidal. Ahora, al momento, eso durante el transcurso de mi vida, pero al momento del nacimiento, estas fontanelas deberán tener una gran o un protagonismo muy necesario. Miremos algo. No se le olvide, dígame de vuelvo a esta. Analicemos entonces que los diámetros cefálicos del bebé tienen que ir con base en los diámetros cefálicos
Perdón, los diámetros cefálicos del bebé con los diámetros pélvicos. Ahora, ¿qué revisamos? Si revisamos, recuerden, teníamos el promonto subpúbico o el conjugado obstétrico o el verdadero. Y decíamos que ese era de mínimo 10.5. Miremos diámetros del bebé. 13.5. Y estoy hablando, bueno, hablemos en orden. Luego el primero, occipito bregmático. 9.5. Bueno, estoy bien. Tengo 1 centímetro con respecto al 10.5, que es el verdadero. Occipito frontal. Se pasó. 12. El otro que tengo va a ser el occipito mentoniano. Ese sí se pasó más 13.5. Y los otros que me quedan, que son los diámetros transversos, voy a tener 8 de este que va a ser el biparietal. Este que es biparietal y el biparietal y bitemporal. Tengo los dos diámetros. El diámetro bi, el hueso parietal y el bitemporal. Ahí tengo centímetros de más. Entonces, ¿cuál es el punto de vista anatómico ahí? ¿Cuál de esos diámetros serán los que a ustedes les debe preocupar? Si me dicen uno, díganme por qué. Matemáticas, yo sumo, resto. Tengo problemas de espacio. Muertes maternas y perinatales, cuando ese bebé se encaja, cuando dicen que se encaja es porque estaba la cabeza, está ahí en las espinas ciáticas, ahí está encajado el bebé. Mi diámetro problema va a ser 9.5. Ese diámetro, que va a ser el diámetro biparietal. ¿Y por qué no los otros que son mayores? Por las fontanelas. Entonces, lo que puedo pensar, lo que debo tener en cuenta al momento del nacimiento es que estas fontanelas, que son centros de crecimiento, que van a contribuir en darle el espacio para cuando ese cráneo crezca y el cerebro crezca, al momento del nacimiento las fontanelas harán que los huesos cabalguen unos sobre otros. Por eso los diámetros anteroposteriores mayores, como el occipito mentoniano, realmente se reduce. ¿Por qué? Uno, porque el centro óseo de crecimiento a nivel mandibular todavía no ha sido, todavía está como un centro óseo de crecimiento, todavía no está osificado a nivel del cuello de la mandíbula. Entonces eso hace que la mandíbula pueda irse hacia atrás. Pero también encuentro un cabalgamiento de estos huesos, donde no veo que haya fontanelas y donde no puede haber cabalgamiento. Queda claro el concepto. Por eso decía un amigo, déjame cambiar el chiste, pero ya no me lo sé más, que los niños nacen como mango chupado, la cabecita, así se ve así como alargada. Pues decía como mango chupado. Era un chiste médico, bueno, después se reirán allá, donde llega a gineco. Entonces por eso se ve la cabecita así alargada, por ese cabalgamiento que hacen las fontanelas y que hacen los huesitos. Por eso los diámetros se reducen. Pero no se les olvide, su problema se llama diámetro biparietal. No más. ¿Dudas o preguntas? Eso que encuentran en cualquier libro, esa es una de las clasificaciones, son muchas. Se las traía ahí porque estaba en la taller. Me muestra los diferentes tipos de pelvis. Es una clasificación. Entre más sea, o entre más diámetro se reduzca el diámetro anteroposterior, va a ser el peor pronóstico. Lo ideal es que sea entre más ovalada, va a ser mucho mejor. Pero no me sirve que me manden una ecografía con pelvis ovalada. Necesito los diámetros, aunque los diámetros van de la mano con la forma. Pero bueno, para que tengan un poquito más de léxico y algo de qué hablar. En algunas reuniones tengo esos 4 tipos de pelvis. Desde las pelvis androides, las pelvis ginecoides, que serán probadas como las mejores, junto con las otropoides, y la platipeloide y androide, que son de pronto como las que pueden tener un poquitico más de problema. Siempre que haya disminución del diámetro antero-posterior, que tiende a tener como forma así de corazón, aunque le veo más amplitud a nivel transversal, la reducción del diámetro antero-posterior. ¿Por qué? Porque el bebé cuando va descendiendo gira. Entonces el giro necesito que tenga una parte equidistante en paredes y no diámetros reducidos. Por eso que se vea muy amplio el transversal, al disminuirse el antero-posterior, trae problemas en ese encajamiento.
Pero eso es otro tema que no voy a ahondar más sobre él. Necesito conocer ante todo pelvis porque voy para pelvis. ¿Dudas o preguntas de pelvis? Sube. ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Vale. Señor. ¿Cree que si me puede recordar el diámetro, cuánto mide el diámetro transverso? ¿Qué necesita? El transverso, o sea, la literatura dice que son 13, téngalo entre 13.5 y 12.5. Pero bueno, como en promedio, 13. Pero de 12.5 a 13.5. ¿Listo? Eso me lo van a pedir, eso parece que me lo van a preguntar. Bueno, ¿leyeron vejiga urinaria? Yo cuando leí vejiga, creo que es uno de los peores temas para leer en la tarde. Se llama vejiga urinaria. Bueno, hablemos de vejiga urinaria. Listo, estoy en cavidad pélvica. Dejé una historia que eran los ureteres. Dijimos que en la parte posterior inferior de esa vejiga urinaria iba a ser abordada por dos tubos musculomembranosos que bajaban. Aquí lo veo, esta es una vista superior, estoy en una visión posterior inferior. Ahí estoy viendo llegando a los tubitos que van a ser los ureteres. Dejamos esa historia ahí. Vamos a hablar de vejiga urinaria. Ahora, cuando hablo de vejiga urinaria, la voy a ubicar de una manera. La vejiga urinaria es una estructura que va a ser mediana. Una estructura que está ubicada en la parte media y anterior de la pelvis. Y buscándole características a esta vejiga, esto está en cualquier libro. Que me dice que tiene un promedio y su capacidad puede ser entre 250 y 300 cc. Pero que incluso llegando a extremos patológicos y de resistencia, puede llegar incluso a albergar hasta 2 o 3 litros. Obviamente, ya sería como los caballos cuando vienen, 2 minutos ahí en el baño. No es posible, ¿cierto? Pero lo llevan hasta ese extremo. Me hablan de paredes, y estas paredes, por ser bolsas que deben tener dilatación, las paredes en promedio van a estar entre 8 a 15 milímetros de grosor. Con algo que es necesario revisar, ese recubrimiento externo, o esa estructura que la recubre externamente, ya me le ponen nombre, porque me dicen que se llama la vaina alantoide de Delve, como esa túnica externa. Y alantoides para ustedes que están embriológicamente activos significa mucho. Cuando uno revisa alantoides en la formación de esas estructuras a nivel técnico y parte de ese sistema genital versus de drenaje de orina, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahora, de los músculos me dice que tengo una túnica media, que va a ser la muscular, y que por obvias razones voy a tener una capa interna que va a ser mucosa. Así que realizaremos todo lo que significa esa morfología interna que voy a tener a nivel de vejiga urinaria. Bueno, hablemos entonces de eso. En este cortecito, tipo de corte, lo he dicho, género del corte, masculino, es masculino. Aquí estoy viendo por debajo de la vejiga, esto que está aquí, ¿qué va a ser? Próstata. Por debajo de la vejiga estoy viendo, bueno, la otra parte de mi vía urinaria. Parte de mi vía urinaria era esos tubos que venían de abajo, que mirábamos ayer, que abordan a la vejiga por debajo y por detrás. Y ahora estoy viendo es la continuidad de esta vía urinaria. Por debajo de la vejiga viene el otro sistema excretor de orina, que le voy a decir la uretra. Uretra masculina, que es compleja, después la hablaremos. Todavía no. Y voy a referenciar dentro de la capa muscular que tiene la vejiga urinaria. Me hablan de esa capa media muscular que le voy a poner nombre, músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo de la vejiga urinaria. Ahora, aunque la imagen no es la más bonita, le va a decir es que tengo unas fibras que van a ser superficiales, que son longitudinales. Unas fibras que van a ser circulares. Oigan, estas bolsas que se dilatan como que están teniendo lo mismo que revisé en estómago. ¿Se acuerdan que en el estómago tenían fibras que eran longitudinales, unas que eran circulares, unas que eran oblicuas, pero tenían una particularidad y era que trataban como de entremezclarse? A pesar de que el estómago también se dilataba, en estas bolsas voy a encontrar un tercer tipo de fibras, pero tiene algo de particular, y es que se entrelazan entre sí.
Y ese entrelazamiento le dice que forma una red de plexiforme. El plexiforme es el entrecruzamiento. No es la mejor imagen. De pronto en útero lo tenemos un poquitico mejor. Entonces tengo una capa externa, longitudinal, una capa media, circular, y una capa interna donde se combina lo longitudinal con lo circular. Y ese entrecruzamiento le voy a decir una red plexiforme. ¿Por qué? Porque al aumentarse de tamaño tiene que volver a su posición original. Ya vieron una vejiga, ya se imaginarán lo que ella tendrá que dilatar. Si uno ve una vejiga no parece que fuera una vejiga de lo que hemos visto en cadáveres, ¿cierto? Y como alberga, o sea que tiene que tener una distensionalidad, tiene un sistema muscular propio para poder dilatarse y volver a su posición normal. Sin embargo, mi problema es cuando leo esto. Cuando uno lee la tarjeta y revisa esto, uno cierra ese libro porque no percibe ni entiende qué es lo que le trata de decir el autor. Vamos a hacerlo de una manera simple sin rayar en mediocridades. Cuando yo tengo vejiga urinaria, debo tener muy presente la posición de la vejiga y sus relaciones. Por obvias razones, ya que conocemos vejiga porque lo hemos visto en el cadáver, cuando revisamos este esquema de la tarjeta, hay cosas que hay que de pronto también tener en cuenta. Creo que la tarjeta me está mostrando una vejiga llena, no una vejiga vacía. ¿Ya miraron un cadáver, cierto? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Ah, bueno. ¿Y ya miraron la cavidad pélvica de un cadáver también? Bueno. ¿Qué tengo? Si tengo hombre, tengo vecinos hacia posterior. Y el vecino posterior se llama recto. Si tengo hombres y quiero buscarle vecinos a la vejiga urinaria que sean posteriores, pero con una orientación inferior, comienzo a encontrar esto que está aquí. Vamos a hablar que después lo voy a referenciar, pero no lo necesito ahorita. Eso que está ahí quisiera buscar un corte de una vejiga y mirar a ver qué es lo que está detrás. Esa es una vejiga en su cara posterior. Y esta vejiga en la cara posterior me está mostrando eso. Que acá se ve como esa bolsita y como ese espacio. Quiero localizar eso que está ahí. Vamos a mirar. No se me duerme. Hacia atrás estoy viendo esto. ¿Qué es esto? Voy a encontrar un conducto que está llegando. Debo diferenciarlo de esto que ya lo conozco. Eso es ureter. Entonces en la cara posterior hay un entrecruzamiento de dos tubos. Un tubo que lleva la orina y un tubo que lo vamos a referenciar a partir de mañana, pero como lo que es las vías espermáticas masculinas, que van a ser de dos tipos. Tengo vías espermáticas masculinas que van a ser internas y unas que van a ser externas. Las vamos a revisar en ese doble contexto. Luego las revisamos internas dentro de cavidad pélvica, después las revisamos externamente y después unimos todo el contexto. Y esta vía que viene aquí, que se entrecruza con este ureter, va a ser esto que viene por ahí. Conducto deferente. El deferente llega hacia la cara posterior de la vejiga. Cuando llega hacia la cara posterior sufre una dilatación, entonces se llama la ampolla del deferente. Y esa ampolla del deferente le dice que se va a unir con esta otra bolsita que tengo acá. Esa bolsita se llama las vesículas seminales. Y hay una unión de vesícula seminal o del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Y eso se va a relacionar seguramente con esto que tiene forma de corazón, que en realidad no tiene forma de corazón. ¿Qué va a hacer? Próstata. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos a hablar de eso después. Jóvenes, si no leyeron vejiga, se van a pegar una perdida. Impresionante. Reviso eso, esa relación que hay posterior e inferior. Eso que me está mostrando ahí, entonces tiene que ser vesículas seminales con ampolla del deferente. Busco relaciones inferiores. Las relaciones inferiores van a ser con próstata. Y busco relaciones anteriores, y relaciones anteriores serán con sífilis del pubis, si son anteriores. Ahora, con base en hombre, ¿qué me plantea la literatura cuando hablo de músculos? No son músculos independientes, simplemente es que tengo una proyección muscular de la musculatura de la vejiga que se proyecta hacia los vecinos con los cuales ella se relaciona. Por eso puedo encontrar que me hablan que tengo músculos que van a ser pubovesicales. No es un músculo extra, es una proyección del músculo detrusor que se va hacia la cara interna
de esa sínfisis del pubis. Tomo el primero. Cuando me hablan de trígono vesicae, el trígono es en hombres y en mujeres. Trígono vesicae va a ser la cara interna y posterior de la vejiga urinaria. Voy pensando en eso que está aquí. No me sirve, este corte no es el mejor, pero el corte medio sagital que me muestra ahí, voy a buscar la región posterior e inferior, y eso es trígono vesicae. Si lo miro en este corte, es un corte coronal, quitaron la mitad anterior, estoy viendo la mitad posterior, y estoy viendo esa estructura posterior inferior, que es trígono vesicae. Para mí, ¿qué es trígono vesicae? Trígono. 3 cosas, y las 3 cosas van a ser eso que está ahí, y eso que está ahí, como las 2 primeras. ¿Qué es eso? La llegada, el abordaje, la terminación de los ureteres. Y la forma que tiene de triángulo va a ser porque es amplio y estoy viendo que se está reduciendo. Y esa reducción que mira hacia abajo y que mira hacia adelante va a ser simplemente un estrechamiento, que va a significar es un cuello, que va a significar ya el inicio de la primera porción de mi uretra, que le voy a decir la uretra. Uretra vesical o prevesical, algunos le llaman preprostática, porque está por delante o por encima o antes de la próstata. Ahí a ese nivel, después lo hablamos. Entonces, por eso tengo ese trígono. En realidad van a ser 3 huecos, porque voy a encontrar los 2 de terminación de los ureteres y este que está en la parte inferior, como esa porción del cuello del estrechamiento donde está el origen de la uretra. Eso es trígono vesical. Por eso se reparte entre hombres y mujeres por igual. Y no es un músculo diferente, sino que es un relieve, no sé si se alcanza a ver levantado ahí, es un relieve que se forma por esa llegada y por ese nacimiento de esos 3 huecos. ¿Estamos o no estamos? Hola. Sí, bueno, practícalo mañana, no me alcanza el tiempo para eso, hoy solamente es para esta primera parte que es la más cansona. Nada ajeno, voy a hacer un recorderis, nada ajeno cuando hablábamos de músculos de Brook y cuando hablábamos de los músculos a nivel cuando hablábamos incluso del drenaje del humor acuoso a nivel del globo ocular, siempre mirábamos músculos perezosos, hablamos de los glaucomas cerrados o abiertos. Nada diferente cuando hablábamos de lo perezoso de una trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, cuando esa musculatura del paladar no abría y cerraba y no había intercambio. Entonces no me va a extrañar que esta musculatura todavía no sabe si es autónoma o es voluntaria, también se vuelve perezosa. Entonces puedo encontrar de pronto con el tiempo esos pacientes que tienen ese goteo que necesitan pañales. Allá vamos cuando seamos viejos. Bueno, también hay jóvenes que pueden, pero eso lo hablamos en su momento. Listo. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Listo. Esa primera parte. No son músculos independientes, son una misma historia. Ahora, el otro problema que tengo va a ser esto. Entonces tengo una proyección, lo habíamos entendido. 1, se me complica la historia. ¿Por qué? Porque primero conocí un peritoneo parietal inferior que hizo este doblez y que me formó esto que era el receso recto vesical. Que ese peritoneo se proyectó hacia abajo y me formaba un tabique próstato-peritoneal desde Don Beliers, que a su vez decíamos que era un tabique recto vesical y que después se transformaba en recto prostático. Y ahora me pone, seguimos después con una lámina, con una fascia pélvica, que a ustedes no les gustó fascia pélvica, sino sacro, recto, génito, vesículo pubiano. Entonces tenía proyecciones que aseguraban el sacro con vejiga. Entonces le íbamos a poner sacro vejiga y recto con vejiga. Entonces láminas que aseguran y que van desde la cara posterior del sacro hacia recto y que van desde el sacro hasta la vejiga urinaria y que también aseguran vejiga con recto. Pero además de eso ahora tengo músculos, proyecciones del detrusor que se van desde la cara posterior de la vejiga urinaria hacia la cara anterior del recto. Por eso le ponen el nombre de tabiques o músculos recto vesicales. O sea que estoy muy bien asegurado. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y si voy bajando, la última relación que necesito es esa relación que está entre ellos dos. Ese íntimo beso que está teniendo la próstata con recto no es solamente relación de vecindad, no es solamente que estamos los dos ahí uno encima del otro, sino que tengo proyecciones del detrusor que van hacia abajo y que forman tractos fibrosos que hacen que la vejiga urinaria se una con próstata.
Por eso me hablan de una porción muscular que será vesícula prostática. ¿Queda entendido ese concepto? Si no leyeron vejiga, no me están entendiendo, pero yo les dije ayer que leyeran vejiga. No sé. Ahora, ¿qué hay de diferente en mujeres? Cuando hablo de vejiga urinaria, seguramente en mujeres, en vejiga urinaria, voy a encontrar este detrusor que se va hacia sínfisis del pubis. Entonces también voy a encontrar en mujeres parte de lo que va a ser. ¿Qué es común? Este es como en hombres y en mujeres. Una porción muscular que va a ser pubo vesical. ¿Qué es común en hombres y en mujeres? Lo que habíamos dicho ahorita. El músculo del trígono vesical. ¿Qué empieza a ser diferentes en hombres y en mujeres? Las relaciones que hay en vejiga urinaria hacia arriba, porque son relaciones con útero, y relaciones que están hacia atrás porque va a ser con canal vaginal. Por eso me ponen esta proyección muscular. En este caso, la proyección muscular de la vejiga urinaria va a ser hacia posterior. Y al ser hacia posterior se va a relacionar con canal vaginal. Entonces, lo que es esta pared es compartida. Lo que es pared posterior de vejiga con pared posterior incluso de uretra viene siendo pared anterior de conducto vaginal. Entonces, esa pared en común le voy a decir un tabique. ¿Qué nombre le pongo al tabique? Tabique vesículo vaginal. Y si no, le llaman la fascia de Alban, con H y B de burro, fascia de Alban. Entonces tengo esas conexiones, tengo esas delimitaciones necesarias. ¿Comprendido? ¿Sí? Eso es lo más complejo. Eso me lo van a preguntar. Bueno, cortemos una vejiga, a ver qué tiene. Pero como bolsa no me preocupa lo que tiene. Seguramente al revisar esto y que es peritoneo, lo primero, porque eso ya lo sabemos. La cúpula. Entonces tengo cúpula vesical. Listo. Esto, bueno, por ser bolsa debe tener seguramente un ¿qué? Un fondo. Y me va a poner el 5, esto que está aquí, que es un cuerpo, y esto que está en 3, que es como su parte dilatada, que va a ser el fondo. De ahí hacia atrás comienzo a ver el relieve que ya había visto, porque me dice que voy a encontrar esto que va a ser el trígono vesical. Pero el trígono vesical tiene algo de particular. ¿Qué tiene algo de particular? No es plano, sino que, bueno, ¿es plano, es convexo o es cóncavo? Es convexo, porque es elevado. Y a esa convexidad de ese trígono, estoy viendo cómo lo elevado de la cara posterior del trígono vesical desciende y acompaña a la uretra. Y lo vamos a revisar incluso cuando hablemos de la uretra, que está aquí a nivel de próstata, que lo que es uretra prostática. Estoy viendo cómo la proyección, la elevación, la continuidad de esa elevación del trígono vesical se proyecta hacia la uretra. Uretra vesical y la uretra prostática. Y a eso le voy a poner nombre. Se llama la úvula. La úvula. Eso tiene una connotación anatómica y fisiológica posterior. No se les olvide que para allá vamos. Y aquí, cuando reviso trígono, también debo revisar porque son imágenes coincidentes. Cuando pienso en lo elevado de la pared posterior, lo elevado del trígono, en esa úvula y en su continuidad, eso tiene un punto de congruencia donde todos convergen. ¿Cuál es? El estrechamiento que da origen a la uretra. ¿Comprendido? ¿Qué es eso? El examen de la vejiga. Mirar la vejiga internamente, esa es una citoscopia. ¿Comprendida la parte? No sé, es sencillo, eso no tiene problema. Eso sí, cualquier libro lo tiene. Bueno, medios de fijación. Quiero fijar a esta vejiga urinaria. Creo que la historia se va a repetir. Miremos a ver cómo se repite. Si quiero buscarle medios de fijación, pienso en fascia pélvica. Y dentro de toda esa, primero, el peritoneo. Ahí estoy viendo esto que está ahí. El peritoneo parietal inferior me dijo qué pasó por esa vejiga urinaria en hombres y en mujeres. Dos connotaciones. Bueno, revisemos eso. Revisemos las dos figuritas. Medios de fijación en hombres. Entonces, ¿qué tengo en medio de fijación en una vejiga urinaria de hombre? Primero, esto que viene para acá.
Peritoneo parietal inferior. Esa relación de ese peritoneo parietal inferior pasando ahí por encima de la vejiga es un medio de fijación. Segundo, ligamento umbilical medio. El ligamento umbilical medio, quiera o no, es un medio de fijación que también le decíamos que era un uraco. Esa historia de transformación de él es un medio de fijación. Segundo, hola. Una pregunta, si se llegase a limitar a la vejiga, se podría decir que uno de los límites serían los pliegues suprarrenales. ¿Cómo? Aguante. Que si se llega a limitar a la vejiga. Queremos hacer delimitación de vejiga. Ajá. Uno de los límites superiores se podría decir, se podría decir que serían los pliegues supravesicales. Porque es anterior. Pero no tomaría más al pliegue, porque es que ahí lo que tengo es ilio. ¿Se acuerdan cuando estábamos en ilio? Cuando estábamos en ilio decían que un límite inferior del ilio era vejiga urinaria. Que hay mujeres cambiadas porque era útero. Ahora en este caso que estoy en vejiga, un límite superior o un vecino que tiene va a ser ilio. Pero bueno, también pudieras hacia anterior ponerle de pronto las fosas. Depende de cómo me planteen la pregunta, ¿no? Pero debo tener en contexto todo el panorama y toda la geografía que él tiene a su alrededor. ¿Sí? Bueno, sigo. Quiero ligamentos pubovesicales. Pero yo sé que ese ligamento que es pubovesical no solamente llega del pubis a la vejiga, sino que ese ligamento después se proyecta hacia atrás. Y cuando se proyecta hacia atrás, se va a relacionar entonces ¿quién? Vejiga con recto. Entonces le voy a decir ligamento. No, vejiga con recto. Recto vesical. Y después ese mismo ligamento va a partir porque él después de que llega, después de que toma vejiga urinaria y va hacia recto, de recto se va hacia sacro. Entonces será sacro rectal. Pero también van del sacro hasta la vejiga. Entonces le voy a decir vesículos sacros. Láminas vesículos sacras. Eso es lo que hace mi fascia pélvica. Voy pensando en esa lámina blanca que va haciendo esa disposición desde adelante hasta hacia atrás. Queda claro ese contexto. Sin embargo, tengo otros medios de fijación. ¿Qué otro medio de fijación debe ser? Seguramente ese hueco que la está perforando por debajo, el inicio de la uretra, tiene que ser un medio de fijación. Los dos huecos que están llegando hacia atrás, que están perforados, que es la terminación del ureter, tiene que ser medio de fijación. Y esa relación por el músculo vesículo prostático y la relación con próstata deberá ser medio de fijación. Entonces tengo fija mi vejiga urinaria masculina. Aunque ella es más separación, pero es la misma historia de esto que va a ser el peritoneo parietal inferior. Y esto, aunque puede contribuir en fijación, es más una pared común de separación. Es más de separación. Pero bueno, pongámoslo también como un medio porque están relacionados. Entonces podemos acuñar ahí también a esa aponeurosisis próstato-peritoneal de Don Beltrán. ¿Queda clara la fijación de vejiga masculina? Esa es la misma lámina, la sacro recto genital. Ese es el ejercicio que acabo de hacer para cortar, entonces no digo, pero acuérdense, es ese viaje que hacemos de esa fascia que habíamos hablado cuando estábamos en recto y cómo era su distribución y cómo abarcaba y abrazaba órganos. ¿Listo? Bueno, yo sé que están aburridos, pero de malas, tienen que aguantar. A mí me apasiona esta vejiga, es algo, porque todo el mundo ve a la vejiga como una bolsa. Yo pensé que la vejiga nomás era para orinar y que era una bolsa. No, qué pena, bienvenidos a la realidad. Vejiga urinaria femenina. Y esa sí que tiene problemas por la parte de cistir, pero eso lo entenderemos cuando veamos uretra. Listo, ¿qué pasa con los medios de fijación de la vejiga urinaria? Bueno, hay un medio de fijación que no hemos hablado, pero más que un medio de fijación, creo que sí interviene como medio de fijación, pero lo vamos a entender más ahorita, porque me falta una parte de uretra, después entenderemos mejor el contexto, y es lo que le sirve de cama a la vejiga. Porque sí, vi una relación de vejiga a su cara inferior con próstata, pero hay alguien, además de la próstata, que verdaderamente es quien le sirve de cama a esa vejiga. Y que aunque me lo ponen como un medio de contención, como de sostén, también se relaciona. Más por ese recubrimiento, por esa aponeurosis que está encima de ella. ¿De quién hablo?
de levator áneo. Porque si yo hablo de fascia pélvica, estoy hablando de la lámina superior que tapiza al levator áneo. Entonces no puedo, diafragma pélvico, todo, no solamente levator áneo, diafragma pélvico, no puedo obviar al diafragma pélvico. Antes que se me olvide. Listo. Femenina. Medios de fijación. Hacia adelante. Pubovesicales. El mismo que realizábamos ahorita, de una vez ya que está fresquito. Hacia abajo, como no tengo ya una relación con próstata, aunque hay una próstata femenina que después lo hablaremos, pero no con las mismas responsables de esa eyaculación al momento del orgasmo femenino, después lo hablamos, es muy pequeña. Entonces no la tomo como un punto o como una referencia anatómica más fisiológica, menos anatómica de contención. Entonces paso directamente a quien es el verdadero piso de esa vejiga urinaria, o sea, diafragma pélvico. Pero hay alguien que le sirve de relación, pero que también es medio de fijación, cuando miro su direccionalidad superior y ligeramente posterior. Útero. Entonces voy a encontrar músculos que habíamos referenciado, vesículos uterinos, como una proyección de esa musculatura del detrusor hacia útero. Voy a encontrar también hacia atrás la relación que teníamos con conducto vaginal. Entonces, fascia de alta o tabique, vesículo vaginal. Ese es el medio de fijación. ¿Qué otro le pongo? Sí, el peritoneo parietal. Perdón, peritoneo parietal inferior. También le voy a poner uraco. Y aquí viene el otro problema, la fascia pélvica. Porque la fascia pélvica deberá ser pubovesical. Listo. Pero esa que envolvió aquí a la vejiga también se va hacia atrás y envuelve a conducto vaginal. Entonces va a ser vesículo vaginal. Pero esa misma fascia que envolvió a la vagina también se va hacia atrás. Entonces se va a transformar en tracto vaginal. Y esa misma me dice que también se va hacia sacro. Y entonces será sacro rectal. Pero también voy a encontrar medios de fijación que van desde sacro hasta conducto vaginal y desde sacro hasta útero. Entonces le voy a decir láminas uterosacras. ¿Sí o no? Qué tema tan fácil. Bueno, vascularización. Y cuando llego a vascularización, por favor, el último medio de fijación que necesito son las amarras vasculares. Hablemos de medios, hablemos de fijación. Vejiga urinaria masculina. En vejiga urinaria masculina voy a tener dos grandes, principales medios de fijación. Este que viene por aquí. Pero tiene como dos partes. Me están mostrando como dos cosas. Me están mostrando una parte arterial y después me muestran como una línea blanca. Algo pasó ahí. Seguramente esto era prenatal y postnatal se volvió un ligamento. Sí, arteria umbilical. O sea que en vida prenatal tenía una rama que nacía en la ilíaca interna y era una arteria umbilico-vesical. Arteria umbilical, arteria vesical, pero aquí era vesical superior. Postnatal queda la parte no permeable de la arteria umbilical y permanece la porción vesical, o sea, le puedo decir arteria umbilico-vesical o le digo vesical superior. Primero. Segunda, arteria vesical inferior. Pero la vesical inferior, le había contado la historia, la vesical inferior para mí se llama génito-vesical. Y esa génito-vesical que tiene dos palabras se va a transformar en cuatro cosas. ¿Por qué? Porque esta, aunque no es la mejor imagen, hay una buena imagen para verla ni en el cadáver ni aquí, la génito-vesical como arteria debe tener cuatro territorios. Ella debe encargarse de, porque se llama génito-vesical, o sea que tiene que irrigar dos bolsas. Y las dos bolsas deberán ser vejiga urinaria y vesícula seminal. Y debe irrigar otras dos estructuras, que va a ser al conducto deferente y debe irrigar a próstata. Entonces, por eso me dicen que la génito-vesical tiene una rama que se llama vesículo prostática y una que se llama vesículo deferencial. Cuando me hablen de vesículo deferencial, me están hablando de vesícula seminal y el deferente.
Y cuando me hablen de vesículo prostática, me están hablando de la rama que va a vejiga urinaria y la rama que va para próstata. Yo estoy viendo vesículo prostática. ¿Me hago entender? ¿Sí? Irrigación principal de vejiga, irrigación secundaria, y son muchas ramas. Yo que estoy viendo muchas ramificaciones que están abrazando a la vejiga urinaria, que la están circunscribiendo. Irrigación secundaria de vejiga urinaria, la relación que hay con recto. Entonces yo sé que tengo una rama rectal media que nace de la ilíaca interna, que va con destino al recto y que colabora y que va a tener una participación en la irrigación cara anterior del recto, cara posterior de la vejiga. Eso me dice la literatura, que tenemos la madurez anatómica necesaria para entender. Que la rectal superior también, si las rectales estaban anastomosando. Entonces todas las rectales, por favor, que haya una más participación de la rectal media, y son por proximidad, son por vecindad. Voy a encontrar todas las ramas rectales, en este caso rectal superior y rectal media, pero con más protagonismo de la rectal media, que aunque va para recto, colabora en irrigación de vejiga urinaria. Masculino. ¿Estamos? Sí. ¿Vejiga urinaria femenina? No, es más en mujeres. Así que hablamos de eso. Esa no le pongo tanto yo, pero bueno, puede haber algunas herramientas, pero no me preocupa. En mujeres, ¿qué voy a encontrar? La misma historia. Ah, sí, mire, aquí la pintaron. Ah, entonces tenía esa arteria que prenatal era una arteria umbilical y una vesical superior. Entonces, por eso dicen umbilico vesical. Eran permeables. Postnatal, la porción umbilical se fibrosa, involuciona, queda como un ligamento. Ya eso lo sabemos. Entonces tengo mi arteria umbilico vesical o vesical superior con su parte no permeable y su parte permeable. La parte permeable es la vesical superior. ¿Listo? Segunda, genitovesical. Y entonces, al igual que en el hombre, debo buscarle ver cuál es la participación genital de esta genitovesical, porque tiene esas dos partes. Pero creo que la imagen de por sí ya me lo dice. Cuando pienso en arteria genitovesical, voy buscando a esa vesical inferior que aborda la vejiga, pero voy a buscar la parte genital. Y seguramente la parte genital debe ser para conducto vaginal. Y cuando pienso en conducto vaginal voy a pensar en dos cosas. En el conducto como tal, pero también en esa relación que hay entre útero con conducto vaginal que se llama cuello. Por eso la literatura me dice que esa rama se llama cérvico-vaginal. Cérvico, de cervix, de cuello, de la transición que hay entre canal vaginal con útero, que la vamos a ver después. Entonces, por eso me dice que son cérvico-vaginales. Circulación principal, circulación accesoria. ¿Cuál será? Por vecindad. La uterina. La uterina no solamente dejamos que van a ser uterinos, no solamente dejamos que van a ser vaginales, sino que al momento de dar los vaginales y los mismos uterinos, por las relaciones que hay, yo como útero por debajo vejiga y yo como vagina por delante vejiga, se relacionan. Y voy a encontrar relaciones de esos ramos, que aunque son específicos para útero y para vagina, contribuyen a la irrigación de vejiga urinaria. Otra circulación colateral que debo revisar. La vaginal larga. Esta jovencita. Esta que viene por aquí, que va a ser la vaginal larga. La vaginal larga puede nacer de la ilíaca interna o puede nacer de la uterina. Neta me la mostró naciendo de la uterina. La vaginal larga, que aunque va con destino a vagina, canal vaginal, quedará ramos cérvico-vaginales, pues la proximidad contribuye a la irrigación de vejiga urinaria. Yo que pensé que la vejiga nomás era para la orina. ¿Cierto? ¿Comprendido? Sí. Drenaje venoso. Bueno, ahí tengo problemas. Bueno, le pago la que me dijo. ¿Cuál es el problema con esto? Se las voy a contar, no me van a entender todavía, pero más adelante me van a comprender. No, yo creo que sí me comprenden de una vez, sin dolor.
Ay, Dios. Ay, no sé. Sí tengo la imagen. Diafragma pélvico. Primer huequito, de posterior hacia anterior. Hiato rectal. Segundo huequito. Hiato para el conducto vaginal. Tercer huequito. Diafragma urogenital. Cuarto huequito. Va a ser un espacio, no le pusieron nombre a ese huequito, simplemente me dice que por ahí transita la rama terminal de la arteria y del nervio que va con destino hacia el clítoris o hacia el glande, si es masculino. En este caso, como es femenino, es un espacio que tengo para un nervio dorsal del clítoris y para una arteria dorsal del clítoris y una vena dorsal del clítoris. Eso viene de pudenda, arteria, ¿cierto? Pudenda interna. Entonces, por delante, hacia anterior, pero por detrás de la sínfisis del pubis, o sea, retropúbico, voy a encontrar ramas de la arteria pudenda interna. Ramas que van hacia adelante, que van con destino hacia clítoris. Pero aquí, ¿a quién tengo? A la vejiga urinaria. Por eso le dicen que van a haber ramos prevesicales o retropúbicos vesicales que nacen de la pudenda interna. Pero son más femeninos, aunque masculinos también pueden haber. Sin embargo, se referencian más como ramos para la vejiga, esos pudendos, más en femenino que en masculino. Pero deben haber de los dos. Pero no es la principal irrigación. Pienso en los principales y secundarias, las que acabamos de ver. Esta la ponemos como una irrigación terciaria. Muy ya de poca importancia, pero es necesaria tenerla. Sí queda claro el contexto, cómo se origina. La literatura me las habla, pero a imaginármelas. Bueno, hacemos lista y quedemos ahí. ¿Me recuerdan? Mañana hablamos de drenaje venoso y vamos a hablar de la vía espermática masculina. Bueno, muy bien. Tarea. Mañana, el director del Departamento de Ciencias Básicas solicitó el favor que los alumnos de medicina estén aquí mañana. Espero que vengan, no me vayan a quedar como un zapato.